Bueno, hagamos, retomamos con esto de que para calcular el triple producto escalar íbamos a armar una matriz donde en cada fila colocamos las componentes de cada uno de los tres vectores. Y bueno, lo que queda después es similar al proceso que explicamos antes, donde si desarrollamos, por ejemplo, por la primera fila, ¿qué nos quedaría? La matriz que se genera con estos cuatro elementos, porque tapamos a partir de esta posición, tapo fila y columna, y me queda B2, B3, C2, C3, que multiplica a 1. ¿Recuerdan por lo de la matriz de los signos? Directamente podemos poner menos, ¿sí? Ahora que sabemos de dónde viene. Elijo la segunda posición, tapo fila y columna, tengo B1, B3, C1, C3, que multiplican a A2, y a eso le sumo, si tapo fila y columna, B1, B2, C1, C2, que multiplica a A3. Bien, si desarrollamos, nos queda, vamos a escribir todo, que ese producto mixto lo podemos calcular o pensar también como el volumen, y ahí venimos con B2 por C3 menos B3 por C2 y todo por A1 menos, me perdí acá, B1 por C3 menos C1 B3 por A2 y más, y acá me queda esta última matriz, B1 C2, perdón, menos C1 B2, que multiplica a A3. Bien, esa sería la regla de cálculo, ¿no?, de este producto mixto. Bueno, ahora vamos a verlo con un ejemplito. Bueno, cuando me digan, borro. Vamos a buscarnos un ejemplo que para el cálculo sea fácil con los vectores en las direcciones de los ejes. ¿Puedo borrarles? No, profe, aún no. Bueno. Bueno, voy borrando de a poquito por acá.
Bueno, supongo que ahora ya estarán. Termino de borrar acá. Y les estaba tratando de dibujar ahí, a ver si se ve más o menos claro. Estos tres vectores que tienen como unas coordenadas bastante particulares, ¿sí? Me va a dar una cajita de zapatos. Fíjense que tenemos tres vectores, cada uno en cada uno de los ejes del primer octante, ¿no? ¿A qué coordenadas tiene? ¿Quién me dice? 2, 0, 0. A tiene, y 3, ¿no? Parece que marqué hasta el 3. Ah, yo Fíjate vi 2, que, perdón. fíjate que llegué hasta ahí, ¿sí? 3. Lo que pasa es que el 3 me quedó como más abajo, pero la marquita llega hasta el 3. 3, Bueno, 0, 0. bien. 3 de X, ¿sí? 0 y 0, bien. B, 0, 2, 0. siempre la primera es de X, la segunda es de Y, la tercera de Z. Y nos falta el otro fulano C, que tiene coordenadas en 0, X, 0, 1. claro, 0, 0, 1. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular este producto mixto? O el volumen, ¿no? A por B por C. Armamos la matriz. Esa matriz, vamos a ponerla así. El volumen lo podemos calcular de esa manera. En esa matriz tenemos los elementos de A, 3, 0, 0. Los elementos de B, 0, 2, 0. Y los elementos de C, 0, 0, 1. Bien, acá hay algo que tiene que ver con las propiedades de las matrices que, si se trata de lo que llamamos una matriz diagonal, el cálculo de esa matriz diagonal resulta del producto de los elementos de la diagonal principal en este caso, ¿sí? Porque todos los demás elementos son 0. ¿Qué pasaría si no fueran 0 los demás elementos? ¿Qué tendríamos que hacer? Y tengo que armar una matriz de esta manera. Si desarrollo por fila, digo, bueno, me quedan estos 4 elementos, 2, 1, 0, 0, por 3, ¿sí? Por ese elemento. Más. Ahora, tapo acá, ¿qué me queda? 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1 por 0 de ahí. Más. Y ahora estoy acá y acá. Me quedan esos 4 elementos. Pasa que si ya está el 0, el 0, elemento absorbente, 0, chau. exactamente, por 0. De todas maneras, la intención de escribírselas es que vean cómo lo haríamos si los elementos no fueran 0, habría que hacer la cuenta, ¿sí? Al ser 0, fíjense, acá tengo 0, acá tengo 0, ya no tiene sentido. Además acá tengo todos ceros excepto un único elemento. Esta matriz también me daría 0, más allá de este valor, ¿sí? Así que esto acá en realidad sería menos, ¿eh? Esto se va y esto está en la misma situación porque también me da 0. Fíjense que el resultado en este caso es 2 por 1 menos 0, todo por 3. Y bueno, evidentemente 2 por 1, 2 por 3, 6. ¿Qué sería esto? Si suponemos que son centímetros, 30 centímetros por 20 por 10, ¿sí? Una cajita de zapatos, un poquito chatita, bueno, más o menos de chatita, ¿está bien? El volumen 6 podrían ser 6 decímetros cúbicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el volumen? 6 unidades cúbicas, diríamos, ¿no? En general, si tenemos que aclarar. Yo no les voy a pedir eso, pero tengan presente que como es un volumen, si habláramos de unidades, las unidades tendrían que estar con potencia 3 para indicar la dimensión y que quede claro. Muy bien. Queda como un poco más clarita la idea así con el cálculo, con el cómo funciona. Bueno, a ver, yo acá no dibujé la cajita de zapatos con la que insisto, pero sería algo así.
Bueno, ahí quedó como medio rara porque parece acá como que se me fue para arriba. No parece, se fue para arriba. No necesariamente tiene que estar sobre el eje, porque es un dibujito así medio a mano alzada. Bueno. Mientras copian, lo que sigue es ecuación de la recta. Vamos a recordar un poquito de la ecuación de la recta en el plano y nos vamos a ir al espacio. Bien. Cuando me digan, borro, ¿sí? Profe, una pregunta un poco tonta. Eh, si bien vimos en las propiedades del producto vectorial que eh, A por BC, entre producto vectorial, así como está ahí B corta, digamos, no importa qué término está afuera, en este caso A, ¿no? Como escalar, En entre realidad, comillas. claro, en realidad vos fíjate que el resultado de esto es un vector. Y esto obviamente no es que el resultado es un, bueno, vector por vector, pero producto escalar, ¿sí? Esto nos da un número, ¿está bien? Si nosotros tuviéramos Ajá. A por B, producto escalar, tendríamos un número y después por el producto vectorial ya estaríamos cambiando. No sería esto de Sí, producto mixto, sería otra operación. No sé si la claro, pregunta claro. se puede cambiar el No, paréntesis. no, mi pregunta era que podría yo, no sé, expresarlo como B por, entre paréntesis, A, producto escalar de, producto vectorial de C, o no importa, digamos, en ese caso el orden o las posiciones donde está cada una de las Algo letras de así los me vectores, ¿no? decís, algo así Claro, sería, sí, claro, porque es lo que exactamente lo estamos, mismo. tal cual, vamos a llegar al mismo Perfecto, valor. perfecto. Lo que estamos valorando acá es que hablamos de producto triple, producto escalar, lo decimos en el mismo nombre, ¿sí? Lo que vamos a esperar es el resultado de un producto escalar. Y nos va a dar lo Ok, mismo, perfecto. sí, en este caso. Gracias. No, por nada. Bueno, ¿podemos borrar? Sí, sí, por mí sí. Chan, chan. Bueno, vamos con la ecuación de la recta. Todo esto teórico que vemos lo tienen en el apunte comentado también, ¿eh? De hecho está muy parecido todo porque es como ya el libro, los apuntes elaborados y escritos en forma amigable. Bueno, vamos a volvernos a mate 1, 2 por un ratito otra vez y vamos a recordar que si estamos en el plano, ¿no? Dos dimensiones, ¿qué necesitamos para hablar de una recta? Por ejemplo, y necesitamos, ¿qué necesitamos cuando hablamos de una recta? Pendiente. Pendiente y algo más. Por ejemplo, yo sé la inclinación de este fibrón, ¿sí? Lo tengo acá inclinado, lo tengo aquí inclinado, pero ¿a cuál de todas las rectas me estoy refiriendo? ¿Qué otra cosa le agregamos para saber a cuál de las rectas nos La referimos? ordenada del origen.
puede ser la ordenada al origen. Y la ordenada al origen no es otra cosa que un punto por donde está pasando la recta, ¿sí? Así que, en general, decimos que con un punto y la pendiente ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿está bien? La pendiente era la inclinación, es decir, si yo tengo este punto P0, ¿sí? de coordenadas x0 y 0, yo digo, bueno, sí, la recta que pasa por este punto. Bueno, pero ¿qué recta, Laura? Esta recta, esa otra de acá, ¿sí? Entonces, a ese punto necesito agregarle la pendiente. Con esas dos cosas, con el punto y la pendiente, puedo decir que puedo indicar a qué recta me estoy refiriendo. ¿Cuál era la ecuación de la recta que manejamos en el plano? Y menos y0 ¿quién es? Es la coordenada y del punto por donde pasa la recta, igual a la pendiente por x menos x0, que es la otra coordenada, la coordenada x del punto. Ahora, ¿qué va a pasar en el espacio? Y bueno, pasa algo similar. ¿En qué sentido? En que vamos a empezar también por pensar en un punto por donde va a pasar la recta. Así que en el espacio vamos a marcar por un lado, vamos a tener algunas cositas diferentes, pero como el punto de partida en realidad es bastante similar, también necesitamos bueno, será posible, punto, ahí estamos. Un punto. Y sabemos que en el espacio a los puntos en realidad los marcamos como, los escribimos como vectores posición, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero? Tenemos sistema de coordenadas X y Z. Si me estoy refiriendo a este punto que está por acá, puedo hacer referencia a este punto P0 a través de la señalización con este vector que comienza en el origen y llega hasta ahí, hasta él, ¿sí? A eso me refiero con el vector posición. No le puse Z a LG vertical. Bueno, decía, hacemos referencia a un punto P0 de coordenadas X0, Y0, Z0, pero también, así como de alguna manera en el plano necesitamos indicar la pendiente, en el espacio vamos a necesitar algo que nos ayude, que es el vector director. ¿Por qué lo llamamos vector director? Porque es el que nos da la dirección de la recta. ¿Sí? No nos importa cuál es la medida de ese vector director. Lo que nos importa es la dirección. Esto sí nos va a importar. ¿Está bien? Así como hablamos del punto P0, vamos a hablar de un vector B de coordenadas A, B y C. Un vector genérico y un punto. Con estos dos elementos vamos a poder pensar en la ecuación de la recta, en el espacio. Ahora, ¿de qué maneras o cómo vamos a referirnos a la ecuación de la recta? En realidad en el espacio tenemos tres maneras de pensar la ecuación de la recta, tres formas diferentes de escribirla. La ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica, y que en alguna bibliografía también se suele llamar como ecuación continua. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver cómo llegamos a esa ecuación. Por ahora es qué vamos a necesitar y cómo lo vamos a pensar, ¿sí? Así como en el plano teníamos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, la ecuación a partir de la pendiente y un punto al que pertenece,
bueno, diferentes formas de expresar una recta. En el espacio nos pasa exactamente lo mismo. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Así que bueno, no sé si puedo borrar o no, me van diciendo. Ahí, por mí sí, dice Juan. Ahí algo en el chat, no sé si hay más comentarios que no vi antes. Que sí. Bueno, voy a dejar ese título porque no sé yo. Bueno, habíamos dicho que vamos a necesitar un punto, ¿sí? Su vector posición de coordenadas x0 y 0z0 y un vector de coordenadas ABC. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros pensamos en que a ese punto P0 le sumo el vector B, esto me va a dar otro vector. ¿Está bien? Es la suma de dos vectores. Pero a ese segundo vector yo lo voy a poder multiplicar por cualquier escalar. Y en realidad ese escalar le ponemos un nombre particular. Lo llamamos lambda. Al resultado de esta suma de esos dos vectores en particular, lo vamos a llamar recta en el espacio. Ahora, ¿qué pasa? Un escalar por un vector me da un vector. Un vector posición más otro vector me da, como decíamos, otro vector. ¿En qué quedamos? ¿Es una recta o es un vector? Bueno, acá viene un poquitito la explicación. Fíjense, supongamos que tenemos este punto P0, ¿sí? Y para escribirlo como vector posición, yo lo puedo referenciar con el origen de coordenadas. No voy a dibujar los ejes para que quede como más claro. Origen de coordenadas. Bueno, es decir, ahí tengo mi vector. ¿Está bien? Ese es el primero de los vectores, este que está ahí, coordenadas x0 y 0z0. Pero también tengo un vector director que, bueno, lo voy a dejar acá en negro. Supongamos que este así, como más gordito, es el vector director, B. ¿Sí? Si yo trazo, siguiendo la dirección paralela de B, por el punto P, una recta, y ahí agárratela ahora para que te quede paralela. Esto parece la seta del zorro, ¿no? Una paralela. Bueno, como mis estudiantes tienen mucha imaginación, están viendo que esto resulta ser paralelo al vector B. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tengo el punto C, el punto P0, ¿sí? Parece que lo borran, lo voy a dibujarlo más grande. Bien, yo por ese punto voy a dibujar un vector paralelo a B, dije, ¿sí? Por ejemplo, de esta medida. No necesita ser de la misma medida que B, ¿sí? Y ahí tengo un nuevo punto genérico P. Por lo tanto, este vector que está acá en azul lo puedo llamar punto P0, vector P0P, que va desde este punto a este otro. Ahora, si yo dibujo muchos de estos vectores paralelos al vector B, que estén pasando en esa dirección paralela, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dibujar otro.
Supónganse que ahora dibujo otro vector paralelo a B que llega hasta acá. Y ahí tengo otro punto más. Antes ya tenía este punto, el punto P. Ahora tengo este nuevo punto P1, por ejemplo. Si sigo dibujando vectores paralelos, acá puedo encontrarme otro punto, ¿sí? Puedo encontrarme puntos para el otro lado también, por ejemplo acá. Entonces, ¿cómo puedo justificar esto? Bueno, si yo partí de mi punto P0, ¿sí? Y le sumo el resultado del producto escalar de cualquier escalar lambda que se me ocurra por ese vector director, voy a encontrarme con todos los puntos que están alineados y conforman esta recta, ¿sí? De esta manera definimos la recta en el espacio, como una suma de dos vectores. Si yo lo tuviera que representar, acá estaría mi vector R. Ustedes van a decir, me estás diciendo que son puntos, y acá me decís que es un vector. Todos los vectores que vayan, este es el R que le corresponde al punto P. Si yo acá tengo un punto P1, este sería mi vector R1, por ejemplo. Si esto era mi punto P3, bueno, acá tengo mi vector R3. Pero ¿qué particularidad tienen? Que todos pertenecen a la misma recta, todos estos vectores que surgieron del resultado de esa suma. Claro, profe, ¿Sí? cada uno de esos vectores variaría dependiendo del escalar. Exactamente. Como los escalares pueden tomar infinitos valores, tengo los infinitos puntos de la recta. ¿Sí? Perfecto. Para cada escalar voy a tener un punto diferente de la recta. Ese es el sentido de el desarrollo, ¿no? de la ecuación de la recta en el espacio. O sea, que decimos que la recta es el conjunto de todos los puntos, ¿no? De todos esos vectores posición. Bien. Bueno, como ven, en la ecuación vectorial, acá la vamos a aclarar porque esta es la primera, ecuación vectorial de la recta, estamos involucrando un punto y un vector, ¿sí? Van a ver que ahora en la deducción de las demás ecuaciones también vamos a utilizar punto y vector. Ahí me apareció lo de los 10 minutitos. Bueno, supongo que están copiando. Profe, una pregunta, Sí, pero para no tener un error conceptual, yo. En decime. este caso, los puntos están marcados con una flechita. Sí, ¿Está porque bien? sí, Como si recuerden fueran que, vectores. claro, cada punto en el espacio lo podemos asociar a un vector posición. Vieron que cuando empezamos yo dije, bueno, tengo este punto P0 y dije, y acá tengo el origen de coordenadas y lo marqué así. Bueno, este es el Sí. vector posición, bueno, Laura, vector posición, ¿sí? Relacionado con este punto. Bueno, el punto tiene que estar ahí, obvio. Ahí está, P0 es esto. ¿Sí? Si yo me refiero a otros puntos, bueno, para cada otro punto, cada uno de los demás puntos, también tengo un vector posición. Por eso es que va con flechita. ¿Sí? Ah, ok. La recta es todo ese conjunto de los distintos vectores posiciones que surgen de resolver esta suma de vectores. Esta. Ok, gracias. Por nada. Muy bien. Chan chan, ¿qué dije? Vimos ecuación, vamos a las otras formas de la ecuación de la recta. Esta es la vectorial, que es como bastante obvia, vemos que resulta de la suma de vectores, ¿sí? La que vamos a ver ahora es la ecuación paramétrica y la deducción tiene que ver con el desarrollo nada más de la fórmula, un poquito de álgebra.
Bueno, si partimos de acá, ¿sí? Nosotros sabemos las coordenadas del punto P0 y sabemos las coordenadas del vector B. Entonces podemos decir que nuestra recta resulta de sumar x0, y0, z0 con el resultado de ese producto entre el escalar y el vector B de componentes ABC. Bueno, nosotros sabemos también sumar vectores, que los sumamos componente a componente, pero en particular acá tenemos un producto escalar, que se resolvía haciendo escalar por A, escalar por B, escalar por C. O sea, esto sería, si lo hacemos como en 2 pasitos para que nadie se me pierda, esto me va a dar otro vector de coordenadas lambda por A, lambda por B y lambda por C. ¿Sí? Hasta acá no vimos nada nuevo. Ahora vamos a escribir qué nos queda de resolver esta suma. Bueno, y esto nos da un vector donde la primer componente resulta de x0 más, fíjense, primera más primera, lambda por A, punto y coma. La segunda componente es la segunda y 0 más la segunda, lambda por B. Y la tercera es z0 más lambda, acá la tercera, lambda por C. Ahí está. Bueno, esos golpes es mi perra que quiere salir. No van a volver. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa de acá? En realidad esto, ¿qué nos lleva a ver? Que esto es la componente de X, la componente de Y, la componente de Z. ¿Sí? Y lo escribimos así. A ver si estoy tratando de medir el espacio. Vamos. Decimos que X lo encontramos como x0 más lambda por A, y es lo mismo que y0 más lambda por B, y Z es z0 más lambda por C. A esta ecuación a la que llegamos acá, y estoy tratando de ver si el fibrón escribe mejor, bueno, ahora cargo. Esto es la ecuación paramétrica. Ahí estamos. Bien. Nos está quedando una que la vamos a ver porque ya se está... ¿no? Ah, no, 4 minutos. Yo miré uno. Llegamos fenómeno para la otra ecuación. Bueno, voy a dejar que copien y ya seguimos. A ver. Esta es la ecuación vectorial como para tener presente, y acá tenemos la paramétrica. Fíjense que acá también estamos teniendo en evidencia que necesitamos las coordenadas de un punto y las del vector, ¿sí? Lo que llamamos el vector director, el que nos da la dirección. Bueno. Ya estaremos como para borrar. Voy por acá arriba. Bueno. Me voy a quedar con la ecuación paramétrica por un momento, ¿sí? Me voy a volver a copiar acá si la vemos bien. Y escribe bien esto ya.
Bueno, si partimos de la ecuación paramétrica, que no lo había terminado de copiar, lo tiene ahí, y de acá despejamos lambda, ¿sí? En realidad, ¿de dónde? X menos X0, despejo el X0 para allá, me queda lambda por A, ¿no? En esta vamos así como en etapas. Si quiero que me quede solito lambda, la A me quedaría dividiendo a esos términos. Acá despejamos lambda. Ahora, ya tengo lambda de la primera ecuación, pero también la puedo despejar de la segunda. Y haríamos lo mismo, nos queda y paso el I0 restando y AB dividiendo. Y también me quedó lambda. Y de la misma manera podemos despejar lambda de la tercera ecuación. Z menos Z0 sobre C también me da lambda. Pero ¿qué pasa? Lambda es el mismo valor en las tres ecuaciones. Pero de la primera ecuación nosotros sabemos que es X menos X0 sobre A. De la segunda ecuación sabemos que es Y menos I0 sobre B. Y de la tercera que es Z menos Z0 sobre C. Y acá nos apareció esta nueva expresión, que es la que llamamos ecuación simétrica de la recta o continua. Bueno, ¿qué pasa con esta forma de expresar la ecuación de la recta? Que como no aparece el lambda en la expresión, no podemos encontrar los diferentes puntos de la recta. Acá, si yo le doy, conociendo el punto 0 y el vector ABC, le doy distintos valores a lambda, me voy encontrando con diferentes valores de puntos, ¿no? Con distintos valores de X y Z que van a corresponder a cada terna a un punto distinto. En cambio acá, como no aparece el lambda, y yo no puedo generar los distintos puntos de la recta. Pero lo que sí podemos hacer es, conociendo las coordenadas de un punto,